Jóvenes, tengan ustedes nuevamente buenos días. Les reitero mis saludos y mis deseos de bienestar para todos ustedes y sus familias. Vamos a iniciar nuestra quinta unidad didáctica que tiene como título Política, Economía y Sociedad en Latinoamérica de 1825 a 1883, prácticamente todo el siglo XIX. Corresponde a la semana 29 y al componente de historia. Recuerden que hemos empezado las 2 semanas anteriores con geografía, ahora enlazamos con historia, que tienen sus 5 sesiones, y con esta unidad prácticamente cerraremos el año, dejando el resto del tiempo para 2 sesiones de economía y lo que programe Aprendo en Casa. El tema de esta primera sesión para esta semana 29 tiene como título El caudillismo latinoamericano y el primer militarismo en el Perú. Ya dijimos que corresponde al componente de historia. Para empezar, seguramente ya te estás preguntando qué significan los términos caudillismo y militarismo. Precisamente, el propósito de aprendizaje de esta sesión es analizar ambos términos y entender cuál fue su importancia nefasta en la vida política en los inicios de nuestras repúblicas en América Latina y el Perú. El término caudillismo proviene de la palabra caudillo, porque lo que tuvimos en los inicios de nuestra vida republicana en los países latinoamericanos no fueron verdaderos líderes, preocupados por la construcción de una nación y de un Estado sólido. Lo que tuvimos fueron caudillos. Y estos caudillos básicamente eran los héroes de la independencia, aquellos que lograron la independencia. Pero ahora, en el nuevo escenario de la República, todos querían ser los gobernantes, los presidentes, y empezaron a disputarse el poder unos a otros, llegando a tomarlo generalmente mediante conspiraciones, complots, golpes de Estado, etc. Y no permanecía mucho tiempo antes de que otro caudillo a su vez les diera un golpe de Estado. Estos caudillos, como hemos dicho, eran héroes de la independencia, tenían prestigio, respeto, poder, apoyo del poder militar sobre todo, por eso se mantenían en el poder, eran carismáticos, o sea, convencían a la gente, pero cuando estaban en el poder tenían prácticas de nepotismo y clientelismo político. Es decir, nepotismo es cuando colocan a sus familiares en todos los aparatos del Estado. Clientelismo cuando colocan a todos sus amigos o gente leal en los cargos más importantes del Estado. De esa manera se aseguraban la lealtad de todos ellos en todo el aparato estatal. No tenían una plataforma ideológica definida. Ellos cambiaban de postura según les convenga a ellos, no según les convenga a la nación. Por eso muchas veces, cuando subían al poder, anulaban todo lo hecho por el gobierno anterior. Incluso las constituciones las cambiaban según su conveniencia. Vamos a ver detalladamente cómo afectaron a la vida política del país y de toda América Latina estos caudillos en los inicios de la independencia. Para una idea más clara, veamos, según la Real Academia de la Lengua Española, sinónimos de caudillo son cabecilla, capitán, dictador, tirano, déspota, jefe, ¿no? Entre otros, lo cual nos da una idea de cómo actuaban estas personas en nuestra vida política republicana. Entonces, el caudillismo es un fenómeno político que surge en América Latina luego de la independencia de todos estos países del dominio español, sobre todo en el periodo comprendido entre 1820 a 1835, aunque en el Perú se prolonga por muchos años más. Estos nuevos países nacían con un Estado y un gobierno débiles, desorganizados, que no podían enfrentar el caos y la crisis política, económica y social que había dejado la guerra de independencia en cada país. Ante esta situación, los héroes de la independencia se presentaban ahora como los salvadores de sus países y empezaron a tomar el poder en todos ellos para ejercer gobiernos dictatoriales. Con algunas escasas excepciones, en todos los países que antes fueron colonias de España y ahora habían nacido como naciones independientes y empezaban a construir sus estados, el caudillismo fue un fenómeno que se manifestó en todos ellos, en la lucha por el poder para organizar los nuevos estados y gobiernos. Los caudillos, como ya dijimos, eran jefes militares. La mayoría provenía de las guerras de independencia en la lucha por la emancipación contra el dominio español. Eran carismáticos, es decir, tenían bastante ascendencia sobre la gente, tenían poder de convencimiento, eran audaces y valientes, obviamente lo habían demostrado en las guerras de independencia.
capaces también de infundir temor entre sus seguidores. Distribuían la clientela, es decir, tomaban el poder y copaban el Estado con sus amigos y familiares. De esa manera se aseguraban la lealtad. Estos caudillos, como ya dijimos, se basaban principalmente en su prestigio militar bien ganado en la guerra de independencia, pero asimismo eran apoyados por las masas populares que los respaldaban por simpatía, por su carisma. También buscaban el apoyo de grandes grupos económicos para que los respalden con aportes para sus campañas militares o campañas electorales. Prometían a cambio servicios, beneficios, es decir, una política populista. Cuando era necesario, evadían las leyes y las normas legales. Incluso cambiaban las constituciones cuando éstas no respondían a sus objetivos y hacían la suya propia, de acuerdo a sus necesidades. Un ejemplo del caudillismo en América Latina lo constituye este personaje, Antonio López de Santana, político y líder militar mexicano que fue presidente de este país durante 22 años, de 1833 a 1855. No se mantuvo en el poder precisamente por ser muy democrático, sino por el uso de la fuerza y la intriga. Su prestigio se vio fortalecido cuando en 1829 venció a los españoles en su intento de reconquistar las colonias de México. Sin embargo, este personaje también tuvo su lado negativo para México, debido a su incapacidad política y sus malos manejos, hizo que México perdiera prácticamente la mitad de sus territorios a mano de Estados Unidos. Los ahora estados de California, Arizona y Texas, que antes eran territorio mexicano, fueron arrebatados por los Estados Unidos a México. Asimismo, tenía un carisma increíble que lo mantenía en el poder. Sin embargo, pues la corrupción fue el signo más importante de su gobierno. Otro caudillo importante en América Latina fue Juan Manuel de Rosas, militar y político argentino, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1835 y 1852, y se constituyó en el principal caudillo de la Confederación Argentina, influyendo decisivamente en su vida política y su historia durante todo este periodo. Para mantenerse en el poder, Juan Manuel de Rosas hizo uso de su enorme carisma y su ascendencia en los sectores populares que le brindaban su apoyo. También se basó en el respaldo de los grandes grupos económicos de Argentina que financiaban sus campañas y sus políticas, pero también en el amedrentamiento, es decir, el uso de la violencia para eliminar a sus enemigos y mantenerse en el poder. Ahora preguntémonos, ¿el caudillismo habrá desaparecido de la escena política con el siglo XIX? La respuesta lamentablemente es no. Durante el siglo XX y el actual siglo XXI, en los países latinoamericanos y también en el Perú, el fenómeno caudillista continúa. Lamentablemente carecemos de líderes. Lo que tenemos son caudillos que piensan en el momento y en sus intereses personales o de grupo, más que en el país. Ahora se les conoce con el nombre de populismo. Y empieza cuando estos líderes o caudillos carismáticos llegan al poder, rechazan a los partidos tradicionales. Veamos el caso de Fujimori. Fundó un nuevo movimiento en contra de los partidos llamados tradicionales como Acción Popular, el APRA, etc., ¿no? De la boca para afuera decían orientarse hacia los intereses de la grande masa populares, pero en el fondo terminaron sirviendo a los grandes intereses de las grandes empresas nacionales y transnacionales. Fueron líderes muy carismáticos. Veamos el caso de Alan García, de Toledo, de Fujimori, de Ollantaytamala, convencían a la gente. No tienen una ideología propia, cambian con el momento político que se vive. Es decir, no es diferente a lo que eran los caudillos militares de inicio de la República. Ejemplos de populismo durante el siglo XX vamos a encontrar muchos en América Latina. En Argentina, por ejemplo, en 1946 llega al poder Juan Domingo Perón, militar él, respaldado por la gran mayoría de la población. Sin embargo, no era un líder, era un caudillo. A su muerte también llegó al poder su esposa, Eva Perón. Ambos son ejemplos claros del fenómeno populista durante el siglo XX. Y si nos trasladamos a épocas más recientes de nuestro siglo XXI, vamos a encontrar ejemplos de estos caudillos populistas en Brasil, por ejemplo, en el actual presidente Jair Bolsonaro, o en México en su presidente Augusto Manuel López Obrador. Por otra parte, reconocerás a estos personajes que en los últimos 20 años han sido protagonistas de la escena política de América Latina y en sus países. Presidentes que llegaron por vía de elecciones, pero que se convirtieron en políticos populistas, ¿no? Y se han mantenido en el poder, usando todos los medios legales e incluso ilegales.
Y si hablamos de políticos y caudillos populistas, nuestro país no es la excepción. Por el contrario, somos una potencia en materia de este tipo de personajes. Los últimos 20 años han estado marcados por la presencia de este tipo de personajes, de los cuales obviamente destacan Alan García y Alberto Fujimori. Por eso, debido a los escándalos de corrupción destapados en los últimos años, a nivel internacional, nuestro país es considerado el país con más políticos corruptos del mundo. Ahora resulta que nuestros políticos de los últimos tiempos de nuestra historia no solamente eran políticos demagogos, populistas, sino también corruptos. Ahora veamos en qué consiste básicamente el concepto de populismo. Y vamos a observar que no se diferencia mucho de lo que era el caudillismo en los inicios de la República. El líder populista, al igual que el caudillo, tiene mucha carisma, es decir, tiene mucha simpatía, mucha aceptación, mucho poder de convencimiento a través de la oratoria para con el pueblo. Afirma que el poder lo tiene el pueblo, pero él sirve, sin embargo, a los intereses de las grandes empresas nacionales y extranjeras. Habla de nacionalismo, de desarrollo, y termina sirviendo a los intereses de los países poderosos del mundo. En conclusión, significa entonces que nuestro país, tanto en el siglo XIX, XX y el presente XXI, ha carecido de verdaderos líderes políticos y lo que hemos tenido a cambio han sido caudillos y políticos populistas, que no han contribuido en lo absoluto al fortalecimiento de nuestro Estado, de nuestra República, a la consolidación de la nación y al desarrollo económico de nuestra patria. Toda esta historia empieza básicamente con el llamado primer militarismo en el Perú entre 1827 y 1872. Vamos a analizar este periodo. Como premisa, para analizar este tema, recordemos jóvenes lo dicho sobre los caudillos. Fueron personajes que rompieron el orden institucional. ¿Y qué significa esto? Que llegaron al poder conspirando o a través de golpes de Estado. No llegaron democráticamente. Después de tomar el poder es cuando ellos convocan elecciones, de las cuales obviamente salen ganadores, o de lo contrario cambian las constituciones para que se acomoden a sus intereses. Nuestro gran historiador de la época republicana, Jorge Basadre Grohmann, aquel que aparece en nuestros billetes de 100 soles, afirma que en la época republicana han habido tres militarismos, es decir, tres periodos en los cuales los militares tomaron el poder por la fuerza o de manera ilegal y gobernaron nuestro país no precisamente de manera acertada, sino en muchos casos de manera nefasta. El primer militarismo que va de 1821 a 1872 y como hemos señalado, básicamente los que gobernaron en la mayoría de los casos fueron los llamados héroes de la independencia. El segundo militarismo de 1884 a 1895 y las figuras que gobiernan en este periodo son las que destacaron en la Guerra del Pacífico, como Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres. El tercer militarismo corresponde al periodo de 1831 a 1839, con los gobiernos de Luis Miguel Sánchez Cerro y Óscar Rafael Benavides. Posterior a los planteamientos de Jorge Basadre, han habido otros historiadores como Germán Núñez, quienes hablan de un cuarto militarismo, y este periodo iría de 1962 a 1980. Y comprendería los gobiernos de tres generales del ejército, Ricardo Pérez Godoy, Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez. Ahora bien, centrándonos en el primer militarismo, vamos a señalar que este es el periodo en el que gobernaron los caudillos militares que surgieron de las guerras de independencia, aquellos que lucharon contra el dominio español por nuestra emancipación. En los primeros años de la independencia hemos señalado que había un caos terrible, un desorden generalizado, el Estado y el gobierno eran débiles, y estos personajes surgen como los salvadores y van tomando el poder uno detrás de otro a través de golpe de Estado. Este periodo a su vez se divide en dos, el llamado caudillaje militar de 1827 a 1844 y el de la prosperidad falaz del guano de 1845 a 1872. Ahora, por otra parte, ¿qué caracterizó a estos personajes y a este periodo en el cual ellos gobernaron? Dice este subtítulo el caudillismo, el Estado como una hacienda. Eso significa que estos personajes gobernaron el país, manejaron el Estado como si fuera su propia chacra, su propia hacienda. Ya hemos dicho, en primer lugar, que estos caudillos fueron figuras políticas
que nacieron con la guerra de independencia, ex héroes de la independencia, que los primeros años de la República fueron momentos de caos, convulsionados por guerras civiles y golpes de Estado. Estos caudillos entonces hicieron uso y abuso del poder cuando tomaron el poder para dirigir el Estado. Gobernaron el país de manera autoritaria, imponiendo sus decisiones y políticas. Tenían la idea de que nadie más que ellos era capaz de dirigir el país. Tomaron el control del Estado usando la fuerza y respaldo militar y de grupos de poder que los apoyaban. Fueron jefes militares que se autoproclamaron ellos líderes políticos o representantes de la nación, cuando en muchos casos no lo eran. Y de esa manera se convirtieron en los personajes más importantes del siglo XIX. Entre los rasgos principales del fenómeno caudillista y de los caudillos de esta época a inicio de la República, tenemos básicamente que todos ellos usaron la violencia para llegar al poder, es decir, las conspiraciones, complots, guerras civiles o golpe de Estado. En segundo lugar, no respetaban el orden establecido, es decir, todo aquello que no convenía a sus intereses era eliminado y empezaban de nuevo. Por ejemplo, muchas de las constituciones terminaron así. En este periodo el Perú llegó a tener hasta 8 constituciones, obviamente de acuerdo a los intereses de cada caudillo. Se aliaban con los civiles. Su poder principal era el respaldo de los militares, pero se aliaban con sectores civiles, sobre todo que tenían gran poder económico. Asimismo, el liderazgo personal era importante. Ellos eran muy narcisistas, muy egocentristas. Consideraban que su poder era la máxima autoridad. Y finalmente desarrollaron una política de favores, como ya señalamos, mediante el nepotismo y el clientelaje político. En este gráfico podemos observar los principales gobiernos de los principales caudillos surgidos de la independencia que gobernaron nuestro país entre 1827 y 1842. Tenemos al mariscal José de la Mar, al general Agustín Gamarra y sus dos periodos, al general José Luis de Orbegoso, al general Felipe Salaverry, al mariscal Andrés de Santa Cruz, a Manuel Menéndez y Crisóstomo Torrico. Para llegar al poder, generalmente todos estos caudillos tenían el mismo discurso. Se consideraban los salvadores del país frente al caos y el desastre de sus antecesores que estaban en el poder. Y esa era la razón para buscar el apoyo del sector popular y de grupos poderosos que financiaban sus campañas militares para dar sendos golpes de Estado. Una vez en el poder, para volverse legítimos, convocaban elecciones generalmente manipuladas, de las cuales salían ganadores. O de lo contrario, cambiaban la constitución vigente por otra que fuera hecha a su medida. Reflejo de todo este caos político es lo que hemos señalado. En este periodo del primer militarismo se promulgaron 6 constituciones, y si le sumamos las 2 que habían existido ya antes, de 1823 y 1826, totalizan 8. Eso refleja pues el enorme caos y desorden político que existía en este periodo, porque cada caudillo que llegaba al poder cambiaba la constitución para acomodarla a sus necesidades e intereses. Ahora, si eso lo traemos a tiempos más recientes, recordemos que Fujimori hizo lo mismo más de una vez para poder reelegirse y perpetuarse en el poder. Eso quiere decir que, lamentablemente, en nuestra historia republicana del siglo XIX, XX y XXI, no ha habido muchos cambios, porque los políticos siempre han manejado el Estado, la Constitución y las leyes de acuerdo a sus intereses personales o los intereses de los grupos a los cuales representan.